Les agradecemos el favor de su atención en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad les presentaremos más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En esta emisión les compartimos las conclusiones de la sesión de trabajo 3.2, trabajo de prevención con los partidos políticos y candidatos para aumentar el cumplimiento de la ley. En específico, tendremos la ronda de preguntas y respuestas que estuvieron moderadas por Keboitse Machangana, directora de programas globales de IDEA Internacional en Botswana. Les invito a que se queden con nosotros en las conclusiones de sesión de trabajo que fue organizada por IDEA Internacional. Comenzamos. Acerca de la pregunta de las transferencias entre el candidato y partido, hay una gran diferencia entre el sistema de ustedes y Gran Bretaña. La situación holandesa es diferente. Si el partido es fuerte, no tiene tanto que ver con un candidato y su propio distrito, así que nosotros es viceversa. Tenemos candidatos, miembros de parlamento que dan dinero al partido y si es más de 4.500 euros se tiene que reportar. Esa es la situación holandesa. Tuvimos la situación difícil de las entidades relacionadas o asociadas. ¿Cómo se aborda ese tema? Bueno, es difícil. En la situación holandesa, el partido tiene que declarar entidades asociadas. Eso es un paso importante. Tienen que decir, miren, esta fundación en realidad está relacionada con nosotros. El segundo paso es que el contador también en los informes anuales tiene que mencionar que se ha cumplido con la ley relacionado con divulgar donaciones más del límite. Ese es el tercer paso, es el ministro que puede decir, miren, este partido no ha informado que esta es una entidad relacionada, pero yo creo que sí debe ser. El cuarto paso es el comisionado en sí. Tal vez la comisión puede pensar que sí, algo es una entidad asociada y nosotros diríamos eso, y en este caso el ministro sí debe seguir ese consejo de nosotros. Y el quinto paso que es la prensa. Probablemente como en otros países no quieren verse como un partido que no está cumpliendo. Tal vez en Holanda no es una excepción. Si no se cumple con este tipo de reglas y leyes, es una asociación mala. No es lo mismo que corrupción, pero si no los declaran por alguna razón, se puede ver mal. Yo daría mi perspectiva como ex miembro de parlamento. Y los partidos pequeños, yo diría que cualquier institución que supervisa cumplimiento tendría que considerar el contexto de la situación. Es muy importante si un actor no tiene voluntad para cumplir o si parece que este partido muy pequeño de una persona no tenía la capacidad para reportar. Todos deben cumplir, pero muchas veces se nota que no es por voluntad. Tal vez hubo otros temas como de capacidad y hay que ver si se quiere hacer una multa o alguna otra medida. Gracias. Muchas gracias. Ahora voy a abrir nuevamente el micrófono para la última ronda porque pronto se nos va a acabar el tiempo, pero antes de eso, Bob, parece ser que esta comisión del Reino Unido tiene una gran variedad de reglas. Ustedes juegan un rol de apoyo, de investigación, así es que yo quisiera que compartas un poco más
además de las preguntas que vengan, ¿cuáles son los pros y los contras de todas estas reglas? ¿Está abierto el piso para alguna pregunta? Soy Joe Barkenstone, soy un abogado de Washington. Una pregunta para el señor Posner. Tal vez estoy lanzando una pregunta un poco difícil, pero bueno, me disculpo. Yo entiendo que usted dijo que base a su experiencia hay reglas que son tan detalladas que ni siquiera se pueden comprender por los partidos y por los políticos. Es algo bueno porque fomenta que ellos se acerquen a la comisión para obtener clarificaciones. Si entendí bien, quisiera preguntar, la verdad me preocupa, ya que esto parece ser un riesgo de favoritismo, ya que hay personas en el gobierno que están en una posición en la que pueden hablar de temas y decisiones estratégicas muy delicadas. Y quisiera darle la oportunidad de hablar de esto, de explicar un poco más sobre si esto involucra algún tipo de riesgo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Ormazábal. Yo soy representante del Servicio Electoral de Chile y tengo una pregunta para Bob y Lilian. Realmente, a ver, no sé cómo decirlo. Estoy de acuerdo en que los partidos políticos, creo que el gran desafío que tienen hoy en día es incluir dentro de su rendimiento y transparencia los mecanismos de democracia interna que tienen ellos al interior de sus instituciones. Básicamente el tema de cómo eligen en las cúpulas partidistas, las nominaciones, las candidaturas, etcétera. Hoy en día en mi país estamos atravesando un proceso de que los partidos políticos son entidades jurídicas de derecho privado. Y hay un proyecto de ley que quiere cambiar esa calidad jurídica a que sean de derecho público. Y los partidos están diciendo, bueno, nosotros podemos, si nos van a entregar financiamiento público, podemos hacer una rendición de cuentas de cómo gastamos nuestro financiamiento. Pero en temas de democracia interna ellos dicen no, pero ahí son estructuras propias de nosotros, que no tenemos por qué manifestarlas, compartirlas ni ponerlas, ni menos que un organismo externo nos venga a cuestionar cómo nosotros nos estamos organizando internamente. Entonces, ante esto, yo quería preguntarles, de acuerdo a su experiencia, es cómo ustedes verían la posibilidad de, ya sea convencerlos, incentivarlos, aplicar sanciones. ¿Cómo ven este tema de fiscalizar y dar cuenta de la o rendir cuentas de la democracia interna de los partidos políticos? Gracias. Muchas gracias. Vemos otra mano por allá. Primero una observación. Ningún partido político, si no estuviera bajo cumplimiento, hay casos reales en los que la Comisión de Información Central, que es un organismo que implementa las leyes a los partidos políticos, habían 6 partidos políticos que estaban bajo la ley y los partidos no implementaban estas reglas. Y cuando fuimos a la comisión nos dijeron que no se estaba implementando estas leyes de cumplimiento y dijeron que estos partidos tenían que explicar qué es lo que estaban haciendo y las cosas que no estaban haciendo, por qué era de este modo. Los partidos ignoraron este pedido y nunca se presentaron. Dijeron que no se estaba implementando estas reglas. Es interesante decir que yo hablo de partidos y del gobierno y necesariamente no están separados, deberían de estar separados. El gobierno de India
dice que los partidos políticos no deben de estar apartados de la ley, y los partidos políticos, todos ellos desafiaron esto, y fue una situación bastante difícil. Y la única respuesta que tratamos de dar, y que ya habíamos visto varias veces anteriormente en el tribunal, se tenía que hacer algo al respecto. Así es que yo estoy de acuerdo en que India, ningún partido político rompe las leyes, pero es común en muchas partes del mundo que se rompan las reglas. ¿Alguien más? Lilian. Bueno, mejor vamos a comenzar con Iwat. Sí, el mundo es diferente ya, y estoy de acuerdo con su punto. Desde luego, en muchas partes del mundo habrían muchos partidos que no están bajo cumplimiento, y no voy a excluir a los Países Bajos de esto, ya que es bueno que tengamos estas leyes debido a este cumplimiento. Fue una situación excepcional en los Países Bajos. Había un partido que estaba contra la ley, y mientras estaba debatiendo dijeron que no iban a cumplir, lo cual causó muchos problemas en el Parlamento, porque es excepcional que un miembro del Parlamento diga que no iban a cumplir con estas leyes. Así es que esa declaración se tuvo que retractar, pero tiene que ver con la mentalidad de ese partido. No debemos de ser ingenuos, incluyendo a los Países Bajos. Por eso es bueno que esta ley esté presente ahí, y no hay que no hay que dar las cosas por sentado. Si ese es su punto, yo estoy de acuerdo. Gracias. Ahora voy a hablar de los detalles de las reglas. Para mí es difícil ser un abogado y hablar aquí de las reglas y las legislaciones. Sin embargo, esta es la forma en la que en el Reino Unido está establecida la legislación. Es bastante compleja, pero es una ironía que yo, como mi rol en la comisión, tenga que hablar de los partidos políticos y de cómo ellos tienen que confiar en nosotros. En las elecciones de este año hablé de los problemas que tuvimos. Nosotros tuvimos algunos errores, y es interesante ver cómo los partidos políticos se molestaron con nosotros, porque claramente decían que confiaban en nosotros y esperaban que no cometiéramos estos errores en relación a lo que habíamos establecido, y ellos nos mencionaron estos errores, y yo me disculpé públicamente por esto, pero fue una reacción interesante de ellos porque aceptaron la situación. Así es que como abogado es muy extraño tener que apoyar esto, pero en la práctica es un momento clave para hacer esto en el Reino Unido. Había una pregunta sobre las estructuras internas en las organizaciones dentro de los partidos políticos. Sí, hay mucha transparencia en el Reino Unido en cuanto a los partidos políticos y su operación, su constitución, sus reglas están disponibles. Uno puede ver cómo operan de manera interna y cómo eligen a sus candidatos. La forma en la que eligen a sus candidatos no está realmente regulada. Algunos tienen líderes que regulan la selección de estos candidatos, pero no tiene otro tipo de regulación. Así es que no es ideal. Yo no sé cómo incentivar a este cambio, pero creo que en el Reino Unido hay una precisión cultural. El público está esperando entender estas cosas, así es que esto implica un gran desafío. La Comisión Electoral tiene varios roles, y esto ha sido un tema de debate en el Reino Unido, ya sea que un mismo organismo esté vigilando las elecciones y los estándares y haciendo referéndums y regulando a los partidos políticos. Son roles muy distintos, y lo que quiere decir es que como organización estamos
estructurados de manera interna, pero estamos separados. Cada quien está tratando ciertos temas. Uno está viendo que las elecciones se estén llevando bien a cabo y otro está regulando los partidos políticos, y lo cual es conveniente que todo esté en la misma organización, porque obtenemos un beneficio, ya que podemos entender de mejor forma todo el proceso electoral, cómo funciona todo, pero también crea un poco de conflicto. Entonces, en el Reino Unido tenemos un organismo que tiene todos estos roles, pero implica algunos problemas, no dentro de la comisión, sino con el gobierno. Tenemos a mucha gente trabajando, gente que piensa que debe de regularse de una forma y que no puede también involucrarse con los partidos políticos, y entienden mejor las elecciones y las regulaciones, lo cual yo creo que ayuda más a las personas como yo, que trabajamos en la comisión. Pero sí tiene sus desafíos. El otro punto que mencionó sobre la transparencia, voy a regresar a este tema. Hay un precio por la transparencia, y el precio de la transparencia es que es más fácil encontrar brechas o rompimientos de las leyes. Existe una perspectiva en el Reino Unido: al tener tanta transparencia se expone a los partidos políticos y a los mismos candidatos, así es que es como un escrutinio no justo. Pero así se puede ver si se rompen las leyes, y esto está bajo el ojo público. Antes de las últimas elecciones de este año, los medios nacionales y organizaciones y muchos reporteros querían atrapar a los políticos, detectaron ciertas anomalías, donadores que estaban ofreciendo dinero de manera ilegal, algunos llegaron a la corte y fueron expuestos. ¿Eso está correcto? Es un proceso de transparencia, entonces sí, pero al mismo tiempo estamos susceptibles. Así es que hay que ver cómo funciona la transparencia como un beneficio, pero también tiene ciertas cosas en contra. Fue una pregunta muy interesante, cómo los partidos llevan a cabo sus asuntos internos. El ejemplo que tenemos con Kenia es que nosotros venimos de un pasado en el que los partidos no estaban realmente regulados, pero hoy en día tenemos un régimen que asegura que existe una administración de los partidos y que también se lleva a cabo el registro de los partidos y la regulación de los partidos. Nosotros decimos que en Kenia tenemos muchos partidos, tenemos como 59 partidos, y algunos de ellos son partidos de un solo hombre que en realidad ni siquiera deben de rendir cuentas a nadie, pero los partidos en Kenia tienen un financiamiento público por parte del gobierno, pero existe un límite. A menos de que tengas el 5% del total de los votos nacionales, si no los tienes no vas a calificar para ningún tipo de financiamiento. En las últimas elecciones solamente habían 3 partidos que cumplían con este requisito. Así es que hay muchísimos partidos que no obtienen ningún financiamiento público, pero en la nueva constitución se consideró a las entidades que yo ya había mencionado, porque no hay una regulación general, pero ahora en Kenia ya se tiene que regular hasta los más pequeños. Esta regulación asegura que los partidos están rindiendo cuentas y asegurar que se está protegiendo el uso de la previsión de que no se está utilizando dinero ilícito. Hay muchos desafíos todavía en esta protección del uso de cualquier donativo y las actividades que se están realizando. Queremos asegurar que los recursos públicos no se están utilizando para campañas privadas. Si eres una entidad privada, tienes que rendir cuentas y no puedes utilizar recursos públicos para las campañas. Esto tiene un sentido, ya que está asegurando de que hay una conciencia pública
sobre cómo los partidos son financiados y cómo llevan a cabo sus actividades. Es importante en términos de mejorar la transparencia dentro de los partidos y asegurar que al final del día están rindiendo cuentas. Así es que tenemos la Oficina de Registro de Partidos Políticos que los registra y que asegura el cumplimiento dentro de los partidos políticos. Y también tenemos la Comisión Electoral que asegura el cumplimiento de la ley por parte de los partidos políticos, sus nominaciones, y con las nuevas regulaciones para el financiamiento de campañas vamos a regular estableciendo límites sobre los gastos del dinero, porque este es un mandato constitucional que tenemos y para poder asegurar que se está cumpliendo todo bajo la ley. Muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Aunque empezamos un poco tarde, ya vamos 5 minutos atrasados. Creo que para mí los asuntos más importantes, hay 5 puntos importantes al hablar de la prevención. El primero, que todos los presentadores, el asunto del contexto. En algunas instancias tenemos una cultura en la que la gente cumple con la ley, y en algunas otras culturas u otros contextos sigue habiendo impunidad en este sentido, lo cual me lleva a mi segundo punto, ya que esto quiere decir que los incentivos para los actores políticos y los partidos políticos es diferente dependiendo del contexto. No puede haber solo un enfoque único para promover esta prevención. Y otra cosa que obtuve con estas presentaciones es el problema de los mecanismos de diálogo, ya que se desarrolla en diferentes etapas, en diferentes países. En Kenia está comenzando todo este mecanismo que nos va a llevar a una construcción de confianza, de transparencia entre los partidos políticos y la comisión. Y también vemos que en el Reino Unido ya es algo que se realizó y que se ha vuelto ya parte de la cultura. Este debate y diálogo ya es parte de la cultura entre los partidos políticos y la comisión. Quiere decir que las plataformas para involucrarse con los partidos políticos y las instituciones que hacen estas regulaciones es en realidad importante. Y también la información y la comunicación. Es importante que los partidos políticos sepan qué es lo que se espera de ellos. No es suficiente simplemente tener una ley activa, sino que es importante poder categorizar bien qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplir con ello y poder estar presentes y explicar si algo no se entiende, poder explicarlo de una mejor manera y poder asegurar de este modo que la ley está bien establecida y bien clara para todos. Pero también queda muy claro que hay un problema con la capacidad, las capacidades, ya que hemos estado hablando estos días y viendo ejemplos de estos temas, de cómo los organismos regulatorios tienen el mandato y no tienen la forma de darle seguimiento, y estamos viendo que es un balance muy importante que se requiere tener. Y también los medios, se ha hablado mucho de los medios, así es que para mí estos son los 5 puntos clave y que tenemos que llevarnos de esta sesión. Muchas gracias por su paciencia, por escucharnos, por involucrarse. Tengo un anuncio que hacerles. Me dicen que la sesión de finalización va a ser en la sala Monterrey, que está junto al lobby. Muchas gracias a todos. A las 12:30 va a empezar esta sesión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con la primera parte de la sesión de trabajo 4.1. ¿Cómo crear un sistema efectivo de sanciones? Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.